Bien, continuamos entonces con el estudio del libro del Apocalipsis. La semana pasada estuvimos hablando de la mujer y el dragón. Eso lo mencionamos rápidamente, pero hoy quiero que entendamos un poquito lo que la palabra de Dios dice allí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice el apóstol Juan: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de ¿qué? De devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice la Biblia también que ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino, o para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bien, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este pasaje, el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, es un pasaje muy, pero muy difícil de interpretar. Es un pasaje complejo de interpretar, porque cuando tú llegas, y cuando estuvimos estudiando lo que tenía que ver con la interpretación bíblica, hay un método de interpretaciones, la interpretación dogmática. La interpretación dogmática, ¿qué dice? Que tú vienes a la Biblia con un precepto y un pensamiento, y harás que la Biblia diga lo que tú quieres en tu corazón que ella diga. Eso pasa exactamente con la iglesia católica. La iglesia romana, la iglesia tradicional, es una iglesia que toma este pasaje, y esto que ustedes ven allí es la descripción que la iglesia tradicional le da a la mujer del capítulo 12. Eso lo mencioné la semana pasada. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Fíjese que ahí está la luna, usted la puede ver, una media luna, y sobre su cabeza, no se alcanza a ver allí, pero allí hay una corona con estrellas. Esa mujer, la iglesia tradicional, la iglesia católica, la describe como María. Y fíjense ustedes, más aún, noten ustedes que la mujer está pisando una serpiente. ¿Sí la ve? ¿La ve o no la ve? Ahí está la serpiente. La iglesia católica dice que la que pone el pie en la cabeza de la serpiente es la Virgen María, porque interpretan otro pasaje de la Escritura de manera incorrecta. El pasaje que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. En ese pasaje la Biblia dice: Dios le habló a la serpiente, hablando específicamente a Satanás después de la caída del hombre. El Señor le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea que habrá una enemistad entre el diablo y la mujer. Dice la Escritura: esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. La iglesia tradicional automáticamente, ¿a quién puso en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis? A María. Porque ustedes saben que para la iglesia tradicional primero es María. De hecho, ¿cuántos le rezaban el rosario? A ver, levante la mano el que reza. Yo rezaba el rosario. Me lo imaginé. Yo rezaba el rosario gozoso, doloroso, glorioso. Para mí, una persona se me acercó hace unos días a la oficina a pedirme una consejería y me dijo, bueno, yo estoy aquí, pero quiero decirle que yo soy católica. Y yo le dije, usted es católica. Bueno, dígame las obras de misericordia de la iglesia católica. Tragó en seco. Dígame los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica. Volvió a tragar en seco. Tú no eres católica, mija. Porque un católico se debe saber eso. Yo fui católico. Católico casi que de cura. Iba para allá. De manera que la iglesia tradicional, fíjese que en el rosario, un Padre Nuestro y 10 Ave María. Porque María para ellos tiene una preponderancia. Porque para ellos el mediador entre Dios y los hombres no es Cristo, sino María. María es la corredentora, María es la intercesora, María es la mediadora. De hecho, usted lo puede leer en el catecismo de la iglesia católica. Y ahí va a encontrar lo que la iglesia católica dice de María. Ahí por eso ellos, cuando van a la palabra, introducen a María en absolutamente todo. Y mire una cosa, la colocan a ella como que ella fuera la que le pusiera el pie a la serpiente. Y eso es completamente antibíblico. El que le pone el pie a la serpiente, el mismo Dios en el libro de Génesis dice que uno que descenderá de una mujer, no está diciendo que la mujer te herirá en la cabeza. Dice que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, no la mujer, la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, lo que el Señor estaba diciendo es que de la naturaleza humana vendrá uno que tendrá connotación divina, que se llamará el Mesías, que se llamará el Redentor, que se llamará el Cristo. Con su poder tendrá la autoridad de pisar la serpiente y herirla en el calcañar, herirla en la cabeza. Oiga, si le va a dar un aplauso, déselo duro. El Mesías, el Cristo, heriría a la serpiente en la cabeza, pero la serpiente lo heriría en el calcañar. Y es que Jesucristo fue herido por Satanás. ¿Cuándo y dónde fue herido por Satanás? En la cruz de Calvario. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que el príncipe de este siglo mató al Señor de gloria. De manera que quien hiere al hijo de la mujer es Satanás, lo hiere. Porque fue una herida que indudablemente, aunque fue mortal, no fue eterna, por una razón. La paga del pecado es muerte. Y aunque el hijo de la mujer fue herido en el calcañar y murió, la muerte, que es la consecuencia del pecado, y porque él nunca pecó, la muerte no lo pudo retener, y como consecuencia la muerte tuvo que devolverlo. Y por eso Cristo dice en la Biblia que venció la muerte. Fíjense, es que es tan poderoso cuando usted entiende esto, porque Cristo con su muerte derrota a Satanás. Satanás fue derrotado en la misma cruz. Aló. Hebreos 2, 14 y 15 dice que Satanás fue derrotado en la misma cruz. Y luego cuando Cristo resucita, se derrotan dos enemigos más. Cuando Cristo resucita, se derrota el pecado y se derrota la muerte. Por eso en 1 Corintios capítulo 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que en Cristo fue derrotada Satanás, el pecado y la muerte. Entonces, cuando leemos y vemos el pasaje de Apocalipsis capítulo 12,
Allí la Biblia dice que vendría una mujer. Y vamos a mirar algunas cosas que son importantes de tener claras. Porque en la Biblia la mujer da a luz a un niño. El pasaje del capítulo 12 de Apocalipsis es un pasaje que está escrito en 3 tiempos distintos. Si usted no comprende el tiempo en que está escrito, y por eso los verbos que se utilizan aquí son verbos pasados, presentes y futuros. Dice fue echado, habla de pasado, quiere decir que Satanás fue echado del cielo. Cuando dice que esta mujer dio a luz un hijo, está diciendo que el hijo evidentemente es Cristo. Es evidente que es Cristo. Y fíjese que el dragón es el espíritu de Satanás que desde antaño quiso acabar con la vida del Mesías. Lo quiso acabar mientras estaban en Éxodo capítulo 1. Cuando Moisés nace, el diablo presumió que en esa época iba a nacer el Mesías, por eso ordenó que los niños murieran. Luego pretendió hacerlo cuando Herodes, el espíritu de Herodes, que quería matar al niño tan pronto naciera. Y cuando leemos la Biblia, por ejemplo, y el tiempo no nos lo permite, pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Israel se le representa como a una mujer. Y también se le representa como una madre. Isaías 54:5, Jeremías 3 del 6 al 10. Y la Biblia dice que la mujer está de parto y el niño que nace es Cristo. Usted lo puede leer en el versículo 12, capítulo 12, versículo 5, pero también en el Salmo capítulo 2, versículo 9, en el libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2 y en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Quiere decir que ese hijo que nace sí es Cristo, pero la mujer no es María, la mujer es el pueblo de Israel. El dragón es Satanás. Y eso es importante que nosotros sepamos que ese Satanás tiene como propósito de alguna manera, y ahí está la Biblia mostrándolo, como Dios en un juicio, porque Satanás no será enjuiciado. Óigame bien, tenga claro eso. Satanás ya fue enjuiciado. La mayoría de los seres humanos serán juzgados al final. Satanás ya fue juzgado. Cuando él fue lanzado del cielo, la Biblia dice que él se llevó la tercera parte de los ángeles. Léase, por ejemplo, Ezequiel 28, léase Isaías 14. Ahí habla del ministerio y de lo que pasó y sucedió con Satanás, que entre otras cosas es un misterio. Pero ahí la Biblia nos describe un poquito lo que ocurrió y sucedió en el caso de Cristo. Mujer del capítulo 12, no es María, es Israel. El niño es Cristo, sí es Cristo. Y fíjate que esa mujer será sustentada por 1260 días. 1260 días es exactamente lo que representa a tiempo, tiempos y medio tiempo. 42 meses, que es el periodo en el que Israel será llevado al desierto, porque en el periodo de la tribulación, el anticristo en la primera etapa verá a Israel como su protegido. Israel lo verá como su Mesías, pero cuando el anticristo se manifieste tal como es y como será, ese anticristo se vendrá lanza en ristre directamente contra el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que Dios sustentará al pueblo de Israel por 1260 días. Y si usted lo lee en el capítulo 13, en el versículo 5 de Apocalipsis, dice: también se le dio a esa bestia boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad ¿para qué? Para actuar 42 meses. Multiplique 42 meses por 30. ¿Cuánto da? ¿Ah? Ahí está. Porque acuérdense que en el calendario lunar en el que tú tienes que interpretar la Biblia, no es un calendario gregoriano. Por lo tanto, ni es un solar, es lunar. Y por lo tanto, los meses son de 30 días, no de 31. Ahí encontramos entonces la descripción. Esa mujer es el pueblo de Israel. Ahora vamos al capítulo 13. En el capítulo 13 la Biblia habla de dos bestias. Y dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y cuando
hablábamos de mar, le decía yo la semana pasada que cuando la Biblia habla de mar, está hablando de las naciones gentiles o de las naciones. Y del mar subió una bestia que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Entienda algo, hermano y amigo, si usted quiere interpretar correctamente esta bestia, tendrás que leer el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 6, 7 y 8 de Daniel, porque ahí vas a encontrar gran parte de la descripción que en su momento viera Daniel de los últimos tiempos y la descripción que Juan vio de los últimos tiempos. Esa bestia, dice la Biblia, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y vamos a mirar un poquito. Mira, vamos a mirar esa. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El versículo 2 dice cómo era la bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahí está, vuelva para atrás. Era un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y le dio grande autoridad. Ahora vamos a ver la imagen. Esta bestia, si usted pudiera de alguna manera, el oso, ¿qué significa el oso? Porque no es un leopardo, ¿eh? Cuando la Biblia habla del leopardo, está hablando en gran parte en una manifestación del imperio, el imperio griego, que fue un imperio que se esparció con la misma velocidad que se esparció. Y usted lo puede leer cuando lea Daniel. Ahí va a encontrar las 4 imágenes, las 4 bestias. Y ahí va a encontrar una clara descripción de Babilonia, el imperio babilónico, del imperio de Media y de Persia, del imperio griego y del imperio romano. Aquí está diciendo que este es específicamente la imagen. No es que tiene esa característica, para que usted no venga a imaginarse que cuando aparezca un personaje así, ¡ay, míralo ahí! Está el anticristo. No, porque no va a ser así. Está diciendo que tendrá características ágiles como el leopardo. Tendrá boca de león, porque se va a parecer a Cristo de alguna manera. El león de la tribu de Judá tendrá garras como de oso, que de alguna manera está describiendo el poder arrasador que tendrá este imperio. Y cuando habla de 10 cabezas, de 10 cabezas y 10 coronas, está diciendo de alguna manera que está este rey o esta bestia confederada y representando a 10 naciones, que en teoría son los mismos 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor, que usted lea capítulo 2 del libro de Daniel y va a encontrar la imagen: cabeza de oro, pectorales de plata. Uígame, tienen que leer la Biblia, ¿eh? Torso de bronce y pies de hierro, y piernas de hierro. Fíjate tú, piernas de hierro. Las 2 piernas de hierro representan al imperio romano, que se dividió en 2. El imperio romano de Oriente y de Occidente. Y luego dice que en los pies 10 dedos, dice barro mezclado con hierro. Barro mezclado con hierro habla de alianzas humanas, que fue específicamente lo que hizo el imperio romano y lo que hará el anticristo en la última etapa, porque hará confederaciones. Y lo que hoy es la comunidad europea, esa comunidad europea terminará en 10 reyes. Y uno sobresaldrá. Ese rey que sobresalga de entre los 10 es exactamente el anticristo. Acuérdese de algo, hermano. El anticristo es un líder político, no religioso. Fíjese que la autoridad que Dios le da a esa serpiente, a esa bestia, hablar grandes cosas. Actuará durante 42 meses. Hará guerra contra los santos. Ella hará guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? ¿La iglesia? No, el pueblo de Israel. Porque en la iglesia hay 2 santos. El pueblo de Israel, perdón, en la Biblia hay 2 santos: el pueblo de Israel y la iglesia. La iglesia fue llevada al cielo. ¿Qué pueblo se queda? Los santos, el pueblo de Israel. Cuando dice la Biblia, y los días serán acortados por causa de los escogidos, no se está refiriendo a usted y a mí, se está refiriendo al pueblo de Israel, que durará en el periodo de tribulación aquí en la tierra, mientras usted y yo estamos allá arriba, que en el tribunal de Cristo, en las bodas de las bodas de Cordero, en fin. ¿Aló?
Tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El reino del anticristo no será un reino, aunque tenga asiento en Europa, será un reino de alcance mundial. Un reino de alcance mundial. Se va a parecer, por eso es que el pueblo de Israel lo confundirá con Cristo, porque en el capítulo 9 del libro de Daniel, capítulo 11, perdón, del libro de Daniel, se habla del reino del Mesías. Y el reino del Mesías es un reino universal. Y el pueblo de Israel, cuando vea al anticristo en esas condiciones, lo reconocerá y lo verá como el Mesías, cuando evidentemente es el mismo diablo. O perdón, no el mismo diablo, porque en el reino de las tinieblas hay una trilogía. Satanás es el gran dragón. Está la primera bestia, que es el anticristo. Y está la segunda bestia, que es ¿quién? El falso profeta. Lea lo que dice allí en el capítulo 13 hasta el versículo 10, y va a hablar de la primera bestia. En el versículo 11 dice: y después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos. Fíjese aquí, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cordero. Tendrá 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. El falso profeta será el líder mundial de la gran ramera. El falso profeta será el líder de la gran ramera. Vamos a mirar una pequeña imagen, no sabemos si será así. Cuando dice cuernos de cordero, está diciendo que tendrá apariencia de piedad. Será un lobo vestido de una oveja. Les voy a decir con mucho temor, yo estoy preocupado por la cantidad de cristianos evangélicos, aleluyas, panderetas pentecostales, que yo los he visto retuiteando al Papa. Me gusta y publican en su Facebook: ay, lo que dijo el Papa, qué bonito. Fíjate lo que dijo ayer, que él es pecador y él también se confiesa, y que él se confiesa para recibir perdón, y que hay otra persona a la que él le confiesa sus pecados y que esa persona la perdona a él. Mira qué concepto que tiene de la redención. Habla bonito. Mire, yo le digo una cosa: habla bonito, hace cosas lindas. No os dejéis engañar. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y escúcheme una cosa, le voy a contar algo. Mucha gente dice, y yo estoy consciente de eso, lo que estoy diciendo, desde el punto de vista bíblico, según lo que yo he estudiado, a la luz de la Escritura, la iglesia de Roma será exactamente igual a la gran ramera del Apocalipsis capítulo 17. Esa gran ramera es una bestia, es una mujer que se sienta sobre una bestia. Y ojo con eso, ahí está la gran ramera. Yo no estoy diciendo que todos los católicos son la gran ramera. Lo que estoy diciendo es que la iglesia de Roma, como organización religiosa, porque cuando Cristo venga por la iglesia, Él va a quitar, va a sacar. Escúcheme una cosa, cuando Cristo venga por la iglesia, se van a ir los nacidos de nuevo. Algunos se van a ir del centro bíblico, otros se van a quedar. Yo no presumo, ni pretendo, ni digo que aquí todo el mundo es salvo. Se irán aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Pregunta: ¿usted su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Sí? Y algunos católicos se van a ir también, que están allá, pero que
ellos saben perfectamente que la salvación es a través de Cristo, pero cuando la iglesia verdadera de Cristo se vaya, las religiones enteras se van a reunir al unísono en lo que se denominará un concilio ecuménico mundial. Y todos los grupos religiosos, católicos, los evangélicos que se han quedado, estarán los mormones, los masones, todo el mundo reunidos en una gran confederación de religiones, donde todo el mundo chévere, todo el mundo rico, todo el mundo bien, estarán como esa confederación de religiones unidas como hermanas. Se va a llamar en la Biblia la gran ramera. Tendrá un gobierno mundial, un asentamiento mundial. Y obviamente lo leemos. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, habla de esa gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando dice muchas aguas, está diciendo una confederación. Ramera es prostituta, una mujer prostituta que prostituyó la fe, que vendió la fe por plata, que estará sentada sobre todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá cobertura y asentamiento mundial, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata y llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Que habrá una confederación entre esa gran ramera, el falso profeta y el anticristo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y su nombre un nombre escrito, un misterio, dice aquí: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, una mujer terrible. Y no es una señora, es una organización religiosa. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Una mujer ebria que a lo largo de la historia, si hay alguien que mató santos, fue la iglesia tradicional, con la llamada Inquisición. Los mató en nombre de la fe. Y de la sangre de los mártires de Jesucristo. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan se extrañó, como algunos se van a extrañar. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Esa bestia es el anticristo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Era, no es, porque en la época de Juan no era, pero será, porque resurgirá. Ahí es cuando la Biblia enseña que el imperio romano resurgirá. Y dice más adelante: esto para la mente que tenga sabiduría. Ojo con esto. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer se va a sentar en una ciudad que está rodeada de 7 montes. Oh, casualidad, hermanos. Pero el Vaticano está rodeado de 7 montes. Y hace este año, al principio,
Yo le hablé de cuáles eran los nombres de cada uno de los montes. Ahí está el video. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 reyes ya cayeron. Uno es, y el otro no ha venido. Y cuando venga, será necesario que dure breve tiempo. ¿Cuáles son los reinos que han caído a lo largo de la historia de la Biblia? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. En ese orden. Dice, 5 de ellos ya cayeron. Uno era el Imperio Romano. Uno es y otro aún no ha venido. El que es era el Imperio Romano, y el que no ha venido es el Anticristo, el reino del Anticristo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Vuelve a aparecer la misma descripción del capítulo 13 de Apocalipsis, que aún no ha recibido reino, pero por una hora. Fíjate, dice, y es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar el reino del Anticristo? 7 años. Y ahí está, muy breve tiempo. Y dice, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Quiere decir que la gran ramera le entregará el poder a la bestia. La gran ramera se confederará y hará una exaltación del mismísimo Anticristo. Está escrito, hermano. Volvamos entonces al capítulo 13. Ya hablamos de la primera bestia, ahora hablemos de la segunda bestia. La segunda bestia, le decía yo, que es el falso profeta. En el versículo 11 dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que habrá una relación muy estrecha y directa entre el Anticristo y el falso profeta. Fíjese que así como cuando vino Cristo hubo un pregonero que anunció el camino del Mesías, que se llamó Juan el Bautista, el Anticristo tendrá un pregonero, y ese pregonero es el falso profeta. Y dice así la Biblia: también hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que ese falso profeta tendrá un poder estupendo, maravilloso. ¿Sabe qué significa hacer descender fuego del cielo? Juan el Bautista es tipo del Elías que vendría antes de Cristo. Y Elías fue un profeta que hizo descender fuego del cielo. Él engañará a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Quiere decir que la primera bestia, es decir, el Anticristo, tuvo una herida de espada y vivió, de alguna manera emulando la resurrección de Cristo. Cristo lo dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando no del templo de Jerusalén, hablando de su propio cuerpo. Y mira lo que dice aquí: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Así que fíjese una cosa, que la imagen habló. Eso no es nuevo. Las cosas han venido avanzando, pero usted no ha visto imágenes que lloran, otras imágenes que le sale sangre, imágenes que se aparecen en una concha de plátano, en la cáscara y en la corteza de un árbol, en un piso resbaladizo. ¿Acaso eso no forma parte del concepto popular religioso?
Ahí está. Por eso es que nosotros los cristianos, que nos circunscribimos a la Escritura, no aceptamos bajo ningún punto de vista un concepto de idolatría. Rechazamos todo concepto de idolatría. Todo concepto de idolatría. Porque la palabra de Dios en el libro del Éxodo, el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿qué dice? Ahí está todavía los católicos. Tienen que ir al discipulado. El primer mandamiento del decálogo no es amar a Dios sobre todas las cosas. Tienen todavía eso metido aquí. Primer mandamiento, decálogo, Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que guardan mi palabra. Primer mandamiento, no hacer imágenes. Y la iglesia tradicional te dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento es que yo les voy a demostrar. Vamos a Éxodo 20. Ay, pastor, yo no había leído eso. La iglesia tradicional dice el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Mira lo que dice la Biblia. Eso lo dice la iglesia. Pero mira lo que dice la Biblia. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento de la iglesia tradicional es: primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no jurar su santo nombre, hermano. Tercero, santificar la fiesta, cuatro, honrar padre y madre, quinto, matarse, no funerales. Oiga, se les ha olvidado, ¿eh? Segundo mandamiento de la iglesia católica: no tomar el nombre de Dios en vano. En la Biblia el primer mandamiento es no tendrás dioses. El segundo mandamiento es no tendrás imágenes. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que lo que en verdad en la Biblia es el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, la iglesia católica lo coloca como el segundo mandamiento. Tercer mandamiento en la Biblia: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni la criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Nos enredaron, como no leíamos la Biblia, nos enredaron en los dos primeros mandamientos. Y el mandamiento contundente, que es el segundo mandamiento, y es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese mandamiento la iglesia tradicional lo ha pasado por alto. ¿Usted cree que la iglesia tradicional va a tomar si hacen válido ese mandamiento, tendrán que quitar todas las imágenes? Bueno, hay una iglesia, un grupo de la iglesia católica que está quitando las imágenes. Creo que se llama la Renovación Carismática. Los de la Renovación Carismática son evangélicos, lo que pasa es que no lo quieren admitir. Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, todos. Entonces fíjese que en la época de la gran tribulación, la bestia, la segunda bestia, que es el falso profeta, se le permitió infundir aliento a una imagen de la bestia, y la imagen de la bestia habló, y se ordenó que todo aquel que no la adorara sería muerto a espada. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice aquí el Señor: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y el número de la bestia es 666. Ahí está.
como habrá un reino mundial, habrá una moneda mundial. Y fíjese una cosa, cómo esto ha venido cogiendo fuerza. Una moneda mundial. El dólar es una moneda mundial, pero no es en todas las naciones. El euro comenzó siendo una moneda que se ha venido expandiendo en otras naciones. Pero llegará el día en que se va a unificar todo en un solo sistema monetario. Y estará regido exclusivamente, ya no con papel moneda. El papel moneda va a desaparecer. Un día, y si usted lo puede leer, en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando habla de la gran Babilonia, en el versículo 17 dice: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En una hora han sido consumidas tantas riquezas. Eso la Biblia lo muestra como un colapso bancario a través del sistema bursátil a nivel mundial, donde el sistema bursátil colapsará. Y hay países donde ya se ha visto que la gente un día tiene plata y a la mañana siguiente la plata no le sirve de nada, porque hubo un problema de devaluación, de hiperinflación, y la gente tiene la plata, pero la plata no va a servir para nada. No nos vayamos muy lejos, hermanos. En la Argentina hace pocos años se presentó un problema donde, el corralito, que se llamó así, donde el sistema monetario y bancario de Argentina colapsó y la gente de tener pasó a no tener nada. Por eso el Señor dijo: las riquezas son inciertas. Las riquezas son inciertas. Por eso el Señor dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones ni minan ni hurtan. ¿Usted quiere seguridad? Si usted quiere seguridad financiera, no es la plata que tiene guardada, sino la plata que siembra. Pero hay muchos cristianos que no les gusta sembrar, y cogen el cuento de que: ay, no, eso de sellar la palabra. Y pastor, yo estoy cargado con eso de sellar la palabra. Yo no veo eso de sellar la palabra. No me gusta cuando la iglesia dice que sellan la palabra. Y hay gente cargada porque sellan la palabra. Pues no la selles. Pero cuando la gente tiene un problema de señorío de Cristo sobre sus finanzas, a todo le va a sacar pero. A la ofrenda le va a sacar pero, al diezmo le va a sacar pero, a las primicias le va a sacar pero, a todo, al voto le va a sacar pero. Porque el que no da es el que machilla. Digan amén los hermanos que chillan. Digan amén los hermanos que siembran. Ahí está. Entonces, cuidado, hermano. Si usted quiere tener prosperidad y seguridad financiera, en esta tierra nada es seguro. Aquí dice, la gran ramera, aunque la Biblia habla de dos mujeres: la gran ramera, sistema religioso; la gran Babilonia, sistema económico. Léase el capítulo 18 y ahí vas a encontrar gran parte de lo que la Biblia dice. En el capítulo 14, 15 y 16 habla de las copas de la ira, que de alguna manera tiene mucha relación con lo que va a suceder en la última etapa de la tribulación, ¿cierto? Y aquí me gusta esto, que cuando ya esté finalizando la semana 70, en el versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios, amén. Así que el capítulo 18 habla del sistema financiero mundial que va a colapsar en los últimos tiempos. La próxima semana vamos a hablar de los versículos 19, 20, 21 y 22.
y terminamos la próxima semana nuestro seminario.